siguiente mesa de este cuarto Congreso de Relaciones Internacionales y me va a permitir presentar a quien va a ser el próximo moderador y además representante de SEDEMA, el licenciado Dante Cías. Perdóname, Dante, si no lo he pronunciado bien, si no cualquier cosa me corriges en un momento, quien es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, maestrando en Economía y Política Internacional de la Universidad de Bolonia, en Italia. Se ha desarrollado además como asesor parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en Argentina, y como asesor de Relaciones Internacionales con el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina. Es miembro activo de SEDEMA, donde además se desempeña como coordinador de las relaciones institucionales y de proyectos, los vínculos con Europa, y a su vez actualmente lidera proyectos de cooperación internacional. Bienvenido, Dante, muchísimas gracias por colaborar con nosotros de parte de SEDEMA, quien además, aclaro para toda la audiencia, luego nos dirigirá unas palabras en representación de la organización. Así que adelante para comenzar la mesa. Bueno, muchas gracias primero por invitarnos a participar en este congreso. Gracias por darme la oportunidad también a mí en lo personal de moderar esta mesa, que tiene grandes expositores y grandes temas. Eh, Gracias, bueno, también en nombre de SEDEMA por considerarnos. Y pasamos, si les parece, a la presentación de los expositores. Luego les cederé la palabra para que puedan comentarnos sus investigaciones y bueno, luego tendremos, como se viene haciendo hasta el momento, un espacio propio para las preguntas y las respuestas. Nuestra primera expositora será Paula Núñez, es graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga y máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Camilo José Cela. Actualmente es doctoranda en el programa de doctorado de Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, además de ser también socia en Eurodefense Joven España. Francisco Muraglia, por su parte, nuestro segundo expositor, es licenciado en Relaciones Internacionales, es analista especializado en la política exterior de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, en la proyección de las potencias emergentes en África y América del Sur. Nuestro tercer expositor será Fernando Tapia Blandón, es maestro en diseño, gestión y dirección de proyectos, con especialización en cooperación internacional. Es miembro investigador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales. Es analista y columnista colaborador de Lisa News. Luego tendremos a Luis Silvera. Es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Es maestrando en Política Exterior de Venezuela en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual y tiene formación académica en Globalización, Estabilidad y Crecimiento económico por el IE Business School. Actualmente se desempeña como director de proyectos de la Fundación Arturo Uslar Pietri, al tiempo que es asistente de cátedra de Derecho Constitucional en la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Además, ha sido asistente legislativo en el Consejo Municipal de Caracas de la concejal Mayerlin Ochino. Marco Antonio Rivera, para finalizar, Marco Antonio Rivera Molina es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, donde también obtuvo su licenciatura y maestría con mención honorífica. Su formación académica se complementa con un diplomado en Prospectiva Política y Planeación Estratégica. Es profesor también en la UNAM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y colabora en proyectos de investigación sobre violencia y relaciones internacionales. Bueno, Paula, ahí te veo en cámara. Te cedo la palabra para que, bueno, comiences con tu exposición. Vale, entiendo que se ve todo bien. Ok, un momento. A ver. Pues nada, muy buenas tardes desde España, buenos días desde otros maravillosos países que tengo ganas de visitar. Y nada, así que efectivamente yo soy Paula, soy doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid. Y esta investigación, la que os voy a hablar así muy rapidito durante 10 minutos, créeme que hace falta más de 10 minutos para hablar de este fenómeno que al final es una amenaza no solamente para el país que yo voy a hablar ni para el continente, sino a nivel internacional. Voy a hablar sobre el narcotráfico en Portugal. ¿Por qué? Porque yo este año he estado haciendo una estancia de investigación en Lisboa y sí que es verdad que yo siendo del sur de España, el narcotráfico te suena un poco.
pero no me esperaba yo este fenómeno en la capital. Pero como os adelanto y os diré después, es lógico pensarlo. ¿Por qué? Porque al final es una puerta para Europa. Entonces, al final vemos que el crimen organizado pues, está representando una amenaza creciente, pero también constante para la seguridad internacional. Se está adaptando continuamente a nuevos escenarios y en el caso de Portugal, este fenómeno pues, ha crecido de manera notable, como ya os enseñaré, elevándose al final a un riesgo significativo a nivel nacional y global. Mi investigación, pues para guiarle este análisis, he seguido estos puntos que vamos a ir viendo a lo largo de estos 10 minutos. Y empiezo con la parte de la narcopuerta de Europa, por eso que decía que es la puerta de entrada. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué Portugal? ¿Por qué Portugal se está convirtiendo al final en un nuevo centro del crimen organizado? Pues bien, si observamos el índice de crimen organizado en Europa de 2023, la criminalidad en el continente se mantiene al alza. Estamos viendo que la zona de Europa meridional, que está compuesta por 16 países, donde se incluye España, Italia, etcétera, se situó en segundo lugar a nivel europeo. En puntuación general de la criminalidad y solo estaba por detrás de Europa Central y Oriental. Específicamente, en la puntuación me interesan dos puntuaciones. Por un lado, actores criminales y por otro lado, mercados criminales. En la puntuación de actores criminales, Europa Meridional registró la segunda cifra más alta, con un 5,33. Y en cuanto a los mercados criminales, esta zona se situó en tercer lugar. Al final, pues el narcotráfico es una de las principales amenazas que atenta contra la seguridad del continente y Portugal, debido a su ubicación geoestratégica, se ha considerado como un punto clave de entrada y tránsito de droga. La puntuación más alta en la tipología de delitos en Europa corresponde al comercio de la cocaína, al comercio del cannabis y ambos con un 5,20. Esto ya pues, nos da una idea, nos da un indicio de la relevancia del narcotráfico en el contexto general de seguridad europea. El narcotráfico en Portugal ha evolucionado de manera significativa. Yo las cifras que voy a manejar han sido cifras que están sacadas de informes de fuentes abiertas de la UNCE. Perdóname por mi portugués porque no tengo ni idea. Es Unidad Nacional contra algo así, pero es UNCTE, son las siglas. Creo que pertenece a la Policía Judiciaria. Entonces, en 2015 pues, se registraron 7.305 incautaciones y la última cifra que tenemos es que en apenas pues, una década después, esta es la cifra de lo más reciente, de cuántas incautaciones se ha realizado. Históricamente, eh, aquí, históricamente el cannabis fue la droga más incautada durante años, incluso quintuplicando a la cocaína hace una década. Sin embargo, la tendencia ha cambiado drásticamente. En los últimos años hemos visto una verdadera explosión en las incautaciones de cocaína. Por ejemplo, en 2024 se requisaron más de 23.000 kilos de cocaína en 1.645 incautaciones frente a los poco más de 7.000 kilos de cannabis hachís. Analizando la distribución geográfica, vemos en 2024 vemos patrones bien definidos. Para la cocaína, las mayores cantidades fueron incautadas en Setúbal, en el distrito de Setúbal. Si hablamos, claro, de kilos, pero si hablamos de cantidades incautadas, estamos hablando de los distritos de Lisboa, sí, de los distritos el distrito de Lisboa. Para el cannabis, las mayores incautaciones en kilos fueron en Faro, al sur de Portugal. Pero en Lisboa fue donde se registró el mayor número de incautaciones, si hablamos de números, de incautaciones y no de kilos.
En el caso de la heroína, Lisboa y Porto, las dos ciudades más importantes, son los principales puntos de incautación. Y en cuanto al transporte, claro, cuando pensamos en las series y las películas de narcotráfico, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues la lancha, ¿no? Pues no es lo único. En cuanto al transporte, la cocaína y el cannabis se trafican principalmente por embarcaciones. Luego también utilizan aeronaves para un medio principal para la cocaína. Pero el tráfico a gran escala, para el tráfico a gran escala, utilizan pues barcos, aviones, son los métodos preferidos. De hecho, este verano me han publicado un artículo así muy chiquitito de 3 páginas en un anuario en el que escribía sobre cómo era el contrabando por las alturas, cómo se utilizaban las maletas para traficar. Entonces, hay tantas variaciones de transporte como medios que existen. Y actualmente, ¿qué tendencias existen? Pues actualmente existen 4 tendencias principales que definen el panorama del narcotráfico en Portugal. Primero, un aumento significativo de los cargamentos de cocaína procedentes de América Latina en contenedores. Luego, el uso frecuente y el crecimiento de las lanchas rápidas para recoger la cocaína de otras embarcaciones en el Océano Atlántico. En tercer lugar, las instalaciones de laboratorio para transformar la pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína. Y en cuarto lugar, un crecimiento del número de crímenes violentos y de corrupción asociados al tráfico de droga. Pero claro, eso, como he dicho, es una amenaza que va más allá de las fronteras de Portugal o incluso de Europa. ¿Por qué? Porque es una amenaza transnacional. Es inherente una amenaza transnacional porque para entender esto debemos remitirnos a la definición de la Convención de Palermo, donde dice que el crimen organizado transnacional busca poder, influencia y fines lucrativos. ¿Y a través de qué? A través de medios ilegales por parte de individuos que operan internacionalmente. En este sentido, Portugal actúa tanto como país de destino como de tránsito. Su posición geoestratégica con acceso directo al Atlántico y proximidad a África y América Latina lo convierte en un punto clave de entrada a Europa. Estos son los principales países de origen en las rutas que aparecían en los informes. Pues tenemos Colombia, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Marruecos. Y por temas de tiempo no me voy a detener en los kilos de cada uno, pero sí es interesante porque el narcotráfico implica no solamente el transporte, sino también actividades conexas como el blanqueo de capitales. Y aquí he querido destacar el papel del primeiro comando da capital, el PSC de Brasil. La presencia de este grupo criminal en suelo portugués pues se hizo eco a primeros de año en medios internacionales. Y es crucial diferenciar el PCC del Comando Vermelo, que es otra organización criminal brasileña. Mientras que el Comando Vermelo persigue la ocupación y el control de territorio, el PSC se fundó con propósitos de controlar el sistema penitenciario. El PSC se fundó en 1993 y el Comando Vermelo es anterior, desde 1979. Aquí he puesto simplemente pues, para poner un poco de contexto de la evolución del PSS, las 3 fases que he ido encontrando a partir de documentos de artículos de investigación. Y claro, esto es lo interesante. ¿Por qué se asienta en Portugal? Pues no es casualidad. Tienen el mismo idioma que facilitan sus operaciones. Portugal ofrece vuelos más rápidos entre Brasil y Europa y posee puertos que conectan con todo el resto del continente. Aquí lo interesante, ¿qué modus operandi principalmente tiene? ¿Cómo con la infiltración social? Pues reclutan a personas, con el blanqueo de capital y lavado de dinero a través de empresas fachadas, utilizan buzos profesionales, pero también se ha señalado que el PSC financia estudios en abogacía en la universidad para que luego contraten a esos profesionales y crease una red de abogados leales a la facción. Al final, y como he estado explicando a lo largo de todos estos minutos, como hemos visto, Portugal ha pasado de ser un mero punto de tránsito a una cabeza de playa estratégica para el crimen transnacional en Europa. Esta complejidad exige respuestas integradas y cooperación internacional
y lo que yo veo es que los desafíos son principalmente estos están en pantalla, estos 5 desafíos, creo que son los más esenciales. Y, pues simplemente pues acabo con esta pregunta y me vais a perdonar, pero por una cuestión personal me voy a tener que ir. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o simplemente que no estáis de acuerdo conmigo, ahí tenéis mi correo, lo dejo ahí por si hubiese alguna cuestión y de verdad, perdonadme, me sienta fatal, pero tengo que salir. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Vamos a continuar con la siguiente, del licenciado Francisco Moraglia. Ya, Francisco, voy a compartir tus diapositivas, solamente un segundo. Em, bien, me dirán ustedes si ven correctamente las diapositivas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo no... ahora sí lo veo. Perfecto. Bien, Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización y bueno, por darme la oportunidad de compartir un tema que vengo estudiando hace bastante tiempo. La verdad es que me genera mucho interés cómo la proyección religiosa ligada a la geopolítica puede ayudar a, por un lado, pacificar una región, pero por otro lado, asegurar los intereses nacionales de cada uno de los estados que tienen la capacidad bueno, ejercer esta clase de políticas. Así que bueno, para proseguir con la presentación, bueno, en primer lugar, yo creo que cuando pensamos en las regiones más inestables del mundo, solemos mirar hacia Oriente Medio fundamentalmente. Eh, Vemos el conflicto entre Israel y Gaza, vemos la prolongada guerra civil en Yemen, vemos los distintos conflictos que se van dando, vemos los acontecimientos de este año en Irán, pero no solemos mirar tanto a lo que son los conflictos africanos. Tal vez a veces son desoídos por los medios de noticias internacionales, pero bueno, quiero focalizar en un conflicto que se está dando en una región que es el Sahel africano y luego hacer un análisis un poquito más profundo en el caso de Burkina Faso. El corredor del Sahel es justamente lo que limita entre el Sahara es la parte desértica de África, conocido por tener los países que limitan con el Mediterráneo, con una cultura más cercana a la de Oriente Medio, con justamente limita con la parte sur, boscosa de África, más verde. Este corredor puede ser no visto solamente como una de las regiones más pobres del planeta, con menos desarrollo, en índices de humanos, en índices económicos, incluso en índices de libertades políticas, y estando muy alto en los índices de conflictividad, sino que también visto de otro lado, el lado comercial, en el plano logístico, puede ser visto como un corredor para evitar el Mediterráneo y evitar, por otro lado, el Cabo de Buena Esperanza. Por lo cual, los Emiratos Árabes Unidos se están proyectando en este sentido. Eh, Justamente los Emiratos Árabes Unidos son un actor que hace algunos años era más bien desconocido, era visto solamente como un pequeño estado en el Golfo, muy acaudalado, pero que más allá de alguna obra de infraestructura llamativa, de la ciudad de Doha y demás, no tenía tanta importancia en el sistema internacional. Sin embargo, con los millones de dólares que han invertido para pacificar esta región, uno se pregunta cuál es la razón, cuál es el motivo. O sea, ¿qué buscan los Emiratos Árabes Unidos en esta región, fundamentalmente? Bueno, tiene dos grandes objetivos, que es, por un lado, consolidarse como una potencia media en ascenso, con un rol logístico clave, fundamentalmente porque los Emiratos Árabes Unidos buscan eh, maximizar sus capacidades logísticas para unir el comercio entre grandes estados, ser un hub comercial, teniendo una gran cantidad de inversiones en puertos, en distintos fondos ligados al comercio internacional, a la logística, a la construcción de rutas, incluso vías, por lo cual este es uno de los objetivos, consolidarse como una potencia media ligada a la logística, obviamente en ascenso. Por otro lado, quieren asegurar la estabilidad de sus propias inversiones, porque justamente como tomando una frase muy antigua de Bastiat, donde hay comercio no entran las balas, por lo cual los Emiratos Árabes Unidos quieren usar este corredor logístico que ofrece la geografía a través del Sahel, pacificando la región, pudiendo unir el Mar Rojo, en un mar en el cual ya tienen varios puertos, por ejemplo el puerto de Assab, hasta alcanzar lo que sería el Atlántico.
De vuelta, evitando el Mediterráneo para, por otro lado, poder evitar los dos conflictos que están en la puerta del Mediterráneo, que es por un lado el conflicto israelí-gazatí, y por otro lado ya en el Mar Negro, con llegada al Mediterráneo Oriental, lo que sería el conflicto ruso-ucraniano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Bueno, la ayuda humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos entre el año 2020 y 2022 inclusive, es decir, en estos 3 años, fue a nivel mundial de unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 3/4 partes, es decir, 7.000 millones de dólares, estuvieron destinados a África. Si uno ve la composición de esos 7.000 millones de dólares, ve que hay 3 regiones que se llevaron la mayor parte de esta ayuda humanitaria, que son, por un lado, África Oriental, más de la mitad, el 51%, pero esto está focalizado centralmente en lo que es la región de Somalilandia, una región independentista, ya independiente de facto, pero no reconocida a nivel internacional, que está dentro de Somalia, al norte de Somalia, y que Emiratos Árabes Unidos está haciendo un gran lobby para tratar de que se reconozca su independencia. Por otro lado, lo que es el norte de África, estos países que les había mencionado anteriormente, que suelen tener costas en el Mediterráneo y una cultura más ligada a la árabe. Y por otro lado, lo que es África Occidental, que se lleva un cuarto aproximadamente de la ayuda humanitaria. Pero, ¿por qué los Emiratos Árabes Unidos hacen este desembolso de ayuda humanitaria tan importante, estos 7.000 millones de dólares en 3 años a África? Bueno, fundamentalmente para tratar de pacificar la región con esto que les decía anteriormente, con el foco logístico, con el foco comercial, buscando sus intereses nacionales, tratar de promoverlos. Pero justamente lo que es importante acá es la infraestructura religiosa que tratan eh, de construir en África. ¿Por qué es importante? La infraestructura religiosa, llámese la construcción de mezquitas, se da en en África, financiada por los Emiratos Árabes Unidos, en lo que es las zonas cercanas al conflicto, ¿no? Cercanas al conflicto, es decir, a unos 30 o 40 kilómetros más o menos de la línea de fuego. Si, por ejemplo, vemos el caso de Burkina Faso, el que avanzaremos en la siguiente diapositiva, veremos cómo se construye constantemente mezquitas cerca de la línea de fuego. ¿Para qué? Para tener una función dual. Esta función dual es, por un lado, promover la enseñanza religiosa dentro de la escuela Hanafi, de jurisprudencia Hanafi, la cual explicaremos un poquito más adelante, pero para darles un paneo muy general, es una escuela de jurisprudencia islámica que tiene una visión más, tal vez más liberal, más abierta, que acepta la subordinación al Estado, no como las visiones del Islam, no busca imponer ningún tipo de gobierno en corte religioso, y a su vez, además de dar esta concepción pacífica, digamos, del Islam, por otro lado lo que busca es dar ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria está vista a través de alimento, agua potable, medicinas y atención médica, techo, escolaridad, que es algo muy importante en el caso de Burkina Faso. Y a su vez, obviamente, también hay un componente que son estos 3 años en África, unos 100 millones de dólares destinados a la educación religiosa, es decir, a pagar los sueldos de los distintos profesores que hay, son los imanes de la mezquita que son formados en los Estados Unidos y con esta experiencia. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. El caso de Burkina Faso. Burkina Faso se puede considerar como el epicentro del extremismo del Sahel porque tiene, por un lado, dos grupos extremistas, dos grupos terroristas con una gran presencia en el mismo, y a su vez porque tiene unas condiciones que no se encuadran propiamente dentro de los márgenes democráticos. Por dar una breve historia de lo que es el conflicto en Burkina Faso, desde el año 2014 en adelante combate con distintos tipos de facciones extremistas. Sea el JNIM, que en su traducción al español es algo así como el grupo de asistencia para los musulmanes en esta región, y por otro lado lo que es la vertiente del Estado Islámico en el Sahel, o la provincia Sahel en el Estado Islámico. Esto por un lado, y a su vez tiene una condición, una serie de golpes de Estado que se han dado, por ejemplo, el año 2022, se dio un golpe de Estado y luego un contragolpe de Estado
dado por el actual líder de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, el cual ha combatido de forma un poco más férrea a lo que son los extremistas. La cuestión es que estos grupos tienen distintos grados de presencia en lo que es Burkina Faso. Si vemos el mapa que se ve sobre la derecha de la diapositiva, veremos en el sur el mapa de Burkina Faso en distintos tonos de naranja, lo que es la presencia de estos grupos extremistas, y las pequeñas banderitas de los Emiratos Árabes Unidos es justamente la construcción de mezquitas que son, como podrán ver, cerca de la línea de fuego, cerca de la línea de combate. ¿Para qué? Para tratar de desincentivar por parte de las poblaciones civiles que se unan a lo que son los distintos grupos extremistas que les ofrecen esta forma de pacto faustiano que sería, pueden empuñar un rifle y pueden apuntarlo contra sus compatriotas, mientras que les daremos techo, agua, comida y alguna forma de medicina. Por lo que los Emiratos Árabes Unidos tratan de pacificar la región, pero esto no es simple caridad, no es simple buenismo por parte de los Emiratos Árabes Unidos, sino que es, obviamente, forma parte de un entramado logístico y político mucho más grande que trata de asegurarse este corredor comercial a través del Sahel. Y obviamente todos los esfuerzos de los Estados Unidos son liderados por su forma de gobierno, por Mohammed bin Zayed, que es una figura que está ganando muchísima importancia, ya la tiene y está ganando más importancia, no solo en Oriente Medio y en África, sino también en lo que es el sistema internacional completo, siendo una figura que es consultada constantemente por grandes líderes y los Estados Árabes Unidos hacen uso de esto para posicionarse no solamente como una potencia media emergente, sino que ya habla de tú a tú con distintos actores del sistema. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las doctrinas en pugna, porque obviamente la escuela de jurisprudencia Hanafi, que haberla explicado brevemente, que es bien liberal, abierta a ser subordinada a la religión al Estado, incluso acepta alguna forma de diálogo interreligioso. Por ejemplo, en el año 2019, si no me acuerdo, entonces Papa Francisco visitó los Emiratos Árabes Unidos, se reunió con las máximas autoridades de esta escuela de jurisprudencia Hanafi y eh, llegaron a alguna forma de acuerdo, de entendimiento religioso, respeto del mismo y demás, y siendo los Emiratos Árabes Unidos de los países más liberales o más abiertos, más flexibles para ligarse a la cultura occidental dentro de lo que es Oriente Medio, lógicamente. También vemos otras doctrinas, por ejemplo, el wahabismo. El wahabismo surge en lo que es actualmente el territorio del Reino de Arabia Saudita. Es una doctrina mucho más férrea, más conservadora, de un Islam rígido y durante mucho tiempo fue el sustento ideológico y doctrinal de distintas formas de extremismo religioso. Desde la llegada de Mohammed bin Salman, esto se está tratando de cambiar. Se ha tratado de liberalizar levemente y dejar de dar apoyo levemente a lo que es el wahabismo, pero por otro lado, 30 o 40 años de apoyo a esta doctrina no va a cambiar toda la estructura que se ha generado en torno a esto. Por otro lado tenemos el incuauismo. El incuauismo es, digamos, una españolización de lo que es el término árabe ligado a lo que es la hermandad musulmana. Es un islam político de base popular, básicamente. Trata de generar cierta clase de contento de las masas y organizarlos en favor de algún tipo de posicionamiento político y llegada al poder. Como dije anteriormente, la musulmana es el mayor ejemplo de esta doctrina. Llegó al poder en Egipto en el año 2012, luego de haber sido removido del poder por Mubarak, pero bueno, duró solamente un año, alrededor de un año, porque bueno, luego fue depuesto la hermandad musulmana y llegó al poder el actual regente de Egipto, al-Sisi. Suele operar con unas cuatro patas, digamos. Los partidos políticos con su posibilidad de llegar al poder, las ONGs dando ayuda humanitaria también, organizando la comunidad, dando tipo de enseñanza, obviamente funcional a los proyectos políticos, y por otro lado los medios de comunicación, que siendo el más conocido de Oriente Medio, Al Jazeera, que es de capitales cataríes. Por otro lado, tenemos en el último caso digamos, la proyección religiosa de Turquía, que
Me gusta denominarlo Ulsasi verde. Verde es el color del Islam político, por un lado. Ulsasi es un término que es propio del idioma turco, que es esta expansión, no en términos militares, sino una expansión en términos más bien ideológicos, doctrinales, de pensamiento de los ideales turcos. Esto está ligado obviamente a lo que es una doctrina neo-otomana, tratando de recordar las glorias pasadas del Imperio Otomano, siendo este mismo el máximo expansor y promotor del Islam en la historia, y a su vez siendo un centro de poder, centro comercial, centro logístico también a nivel mundial durante varios siglos, siendo denominado justamente la Sublime Puerta por ser desde Europa la puerta de entrada a Asia y desde Asia la puerta de entrada. Por lo cual Turquía trata fundamentalmente lo que son los ex territorios coloniales, tratar de expandir su visión religiosa, pero también tiene presencia en lo que es el Sahel, e incluso a través de algunas formas de mercenarios, de forma no oficial y de forma oficial teniendo acuerdos militares con algunos de los países presentes ahí. Todo esto está regulado por la Presidencia de Asuntos Religiosos de Turquía, que es el Diyanet. Así que tiene una visión más bien política del asunto. Para concluir y no excederme con el tiempo, obviamente llegamos a la conclusión de que, y es algo que he tratado de marcar a lo largo de toda la exposición, es que los Emiratos Árabes Unidos tienen un interés egoísta en la región, tienen sus intereses comerciales, tienen sus intereses políticos, pero obviamente esto está ligado a ciertos objetivos que en el transcurso de la sucesión de los mismos se puede alcanzar algunos beneficios para la población. La ayuda humanitaria, más allá de que al final tenga intereses egoístas, permite que en un país como Burkina Faso, en el cual hay ciertas regiones, por ejemplo, en las provincias del noroeste, la pobreza multidimensional alcanza el 97% de la población, es decir, 97 de cada 100 personas viven en alguna forma de pobreza. En términos generales, Burkina Faso, el 80% es pobre o extremadamente pobre. Sumado a eso, del inicio de los diversos conflictos, es decir, de 2014, hay alrededor de unos 300.000 niños que son privados de la educación, privados del derecho a estudiar. ¿Por qué? Por el desarrollo de los conflictos. Solamente en grandes ciudades burkinesas, como su capital, Ouagadougou, existe la posibilidad de mantener la escolaridad. Después, en la mayoría de las ciudades, no. Por lo cual, la infraestructura religiosa que construyen los Emiratos Árabes Unidos ayuda, sí, es suficiente, no. Por un lado, Burkina Faso, en las distintas formas de cooperación con los estados del Sahel, debe seguir su combate contra los grupos extremistas, pero en paralelo se debe tener una doctrina social, una doctrina de generar infraestructura para poder hacer inversiones que ayuden o por lo menos sirvan como un paliativo, alivien el dolor de las poblaciones sometidas. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Pasamos ahora a la siguiente presentación a cargo de Fernando Tapia. Fernando, ¿estás ahí? Sí, perfecto. Te cedo la palabra para que comiences cuando lo desees. Fernando, no se te escucha. Ahora se te escucha. Se escucha un poco bajo y distorsionado. No sé si quizás probando sin los auriculares, quizás funciona un poco mejor.
Le he pedido a Fernando a ver que se conecte por el móvil, a ver, creo que lo está haciendo. Bien, si no, en cualquier caso, avanzamos con Luis Silvera y después retomamos con Fernando. Pero Sí, aguantémonos un segundo. Me escribe. Sí, Fernando, Sí, ahora sí me escuchan ustedes, ¿verdad? sí, ahora sí. Ok. Sí, van a tener cómo solucionar este problema. Utilizar dos medios, el teléfono y la computadora. Ustedes saben cómo es esto. Bueno, voy a compartir. Ok. Bueno, un gusto y placer, ¿verdad? Estar aquí presente este día. Saludos desde Alemania. Eh, Mi exposición, pues, ¿verdad? Es un tema bastante innovador, bastante llamativo, porque aquí ahora les vengo a contradecir gran parte de lo que expuso el día de ayer nuestra colega Virginia, hablando la parte bonita sobre el uso de la inteligencia artificial para cosas maravillosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a utilizar este concepto nuevo que se está tomando cada día en las relaciones internacionales, lo que es la guerra silenciosa, como es la geointeligencia artificial y el impacto que esta tiene en la ciberinteligencia de la nueva teoría de la guerra moderna. Como breve introducción, ¿verdad? A todo esto, tenemos que partir desde el momento de la era post-COVID. A partir de este momento, del final del confinamiento, podemos notar que la teoría de la guerra moderna evolucionó. Con los avances tecnológicos ya pudimos apreciar que hoy en día los satélites no solo observan, predicen. Los algoritmos que nacieron en la era post-COVID ya no calculan, sino que manipulan. Y sobre todo, la mejor herramienta que ha creado el hombre, la inteligencia artificial, ya no solamente asiste, sino que también combate. Por ello, le damos bienvenido al nuevo campo de batalla del siglo XXI, que es el ciberespacio. Ante ello, tenemos que partir de la definición de qué es la guerra moderna, o la Warfare 5, que es la quinta generación de las teorías clásicas de las guerras, que se definen como un modelo de conflicto caracterizado por el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial, manipulación de informaciones y operaciones en el ciberespacio, donde hoy en día ya las grandes potencias militares no utilizan los usos tradicionales de la guerra, de mandar tropas al terreno, o como se dice popularmente, declarar los conflictos abiertamente. Ahora todo se realiza mediante el uso de la inteligencia artificial y la inteligencia en el ciberespacio como tal. Hoy en día estos territorios son cada vez mayores y existe una gran competencia de las grandes potencias ante esto. Ante ello, me gustaría mencionar a dos grandes actores de estas teorías, como son John Arquina y David Groffeld, que han desarrollado este enfoque en los últimos años. Podríamos decir que son los pioneros de esta nueva teoría de la guerra moderna que se está librando día a día, en donde me gustaría expresar, ¿verdad?, un importante aporte que ellos han dado, que es que la guerra moderna se libra mediante la mente y no los datos. Esta narrativa nace prácticamente con nuevos términos que han permitido a estas líneas de investigación del ciberespacio las creaciones de las teorías de las network y las infowar, donde prácticamente el uso de estas tecnologías permiten alterar el rumbo tanto en el ciberespacio como también en el uso de la comunicación de manera efectiva para llegar a transmitir los desafíos o las ideas que desean plantear los altos dirigentes de las naciones. Ante ello, esta teoría no es, podríamos decir, tan estudiada porque es práctica. Vamos a abordar temas o casos súper excepcionales donde yo les voy a explicar en parte cómo está este poder
de la nueva guerra silenciosa. Una guerra que día a día está creciendo y que nosotros somos anuentes a conocer el estado real, porque no hay datos oficiales, solo se hacen eh, teorías conspirativas en muchas ocasiones, pero que son una realidad. Partiendo desde el caso tal vez más importante que dio inicio a esto, que fue el caso de Snowden, donde se destapó el espionaje mundial desde el año 2013. Desde aquí se comienza a notar la evolución completa que tiene hoy en día la inteligencia artificial. Este cerebro brillante, este chico que en ese momento rompió la barrera completamente del mayor escándalo de espionaje mundial, fue capaz de crear un programa que le permitió comprender cómo las potencias, o en este caso Estados Unidos, utilizaban los primeros algoritmos y sus primeras tecnologías de comunicación para espiar a los grandes líderes mundiales, a las empresas y a cualquier ciudadano. Prácticamente con el inicio del auge masivo de las redes sociales, hoy en día esto está presente y que se mantiene hoy en día aunque nosotros no lo veamos, con el algoritmo que te permite adquirir información mediante solo buscar una simple palabra en estas redes sociales. También tenemos que alguien que no puede faltar, que es China. La verdad que China es una de las naciones con mayor presencia en este ámbito. Mediante la fachada de sus compañías que están prácticamente centralizadas en el poder político, ellos utilizan, como es el caso de la Galaxy, que es la mayor empresa tecnológica actualmente fundada en el año 2010, y como paraguas, ¿verdad?, de la Academia de Ciencias de China, utiliza el poder del algoritmo para recolectar información de interés ante todos sus ciudadanos mediante sus plataformas elementales y básicas, como son Facebook, WhatsApp, Twitter. Sabemos que hoy en día el espionaje que utiliza China como mecanismo de prevención de cualquier insurgencia a lo interno le permite siempre estar hasta 7 o 5 o 10 pasos adelante de las acciones. Luego tenemos en la época más reciente, tal vez lo que detonó el inicio de querer analizar mejor la situación del uso de la inteligencia artificial, con la operación Telaraña ejecutada por Ucrania este año, en junio para ser exacto, donde es considerada tal vez la mayor estrategia de la guerra utilizada actualmente. Pues si podemos notar, tenemos dos grandes comparativas, ya que en su momento lo que fue la guerra entre los griegos y los troyanos, con la creación de la estrategia del caballo de Troya, realmente Ucrania utilizó su propia caballo de Troya, solo que esta vez no utilizaron tropas, no utilizaron un caballo, utilizaron un camión que transportó drones kamikaze, capaces de infiltrarse en territorio estratégico y destruir gran parte de las flotas aéreas de Rusia, una potencia caracterizada por tener superioridad aérea actualmente en la guerra desde su inicio. Después tenemos un caso súper muy conocido como es la cúpula de hierro de Israel, pero que cabe destacar que actualmente Israel está desarrollando una cúpula de hierro digital, algorítmica capaz de protegerlos. Lamentablemente, de los acontecimientos ocurridos del conflicto efímero, esporádico, como queramos llamarlo, que surgió con Irán, Israel prácticamente comprendió que su sistema de defensa también es vulnerable. Y es por eso que una de las estrategias que está implementando eh, Israel se presenta es la creación de este cúpula de hierro digital capaz de alertar con anterioridad cualquier estrategia o cualquier infiltración en el ciberespacio
de potencias enemigas o hostiles hacia lo que sería el caso de Tel Aviv, y que marca un hito completamente porque Israel es considerada tal vez la primera nación que está creando su propio sistema de defensa híbrida y que está revolucionando completamente la teoría de la guerra moderna. Luego tenemos otro caso súper excepcional y súper importante, que esto nos va a permitir a comprender en la actualidad cómo Corea del Norte mantiene presente su hegemonía ante la comunidad internacional como el mayor crimen, como el mayor estado criminal en sabotajes. Tenemos el caso de la creación del Centro de Investigación 227, que es nada más y nada menos un centro dedicado al ciberespionaje y la ciberinteligencia por parte del régimen de Pyongyang. Con más de 90 expertos, esto permite analizar o comprender que la situación actual del poder que está incrementando en el ciberespacio Corea del Norte puede generar alarmas para las potencias occidentales y principalmente en el sistema financiero mundial, ya que cabe destacar que Corea del Norte siempre se ha caracterizado por tener vastos recursos digitales y poder hacerse de recursos económicos pese a tener un aislamiento internacional increíble. Pero ante todo esto también nace la parte más interesante de querer solucionar este problema o, o crear un nuevo mecanismo de regulación del uso de la inteligencia artificial. Es por eso que aquí nace la primera gran normativa regulatoria promovida por la Unión Europea, como es la Artificial Intelligence Act, que busca prácticamente crear un debate sobre realmente si la inteligencia artificial fue creada con un buen fin y que si actualmente debemos ser parte de este nuevo ecosistema que ha nacido pues desde finales del confinamiento, y cómo prácticamente la inteligencia artificial hoy en día está presente en todos los aspectos. Y a considerar, pues, ¿verdad?, que esta acta, muy bonita, al momento de llamar muy utópica, yo la llamaría, realmente va en contra de los principios de los estados, porque si recordamos bien, los intereses del Estado pueden estar por encima de cualquier acta, cualquier normativa, con fin de proteger los intereses propios de la nación. Entonces aquí comenzamos a comprender que realmente la guerra silenciosa también ya se está volviendo un nuevo escenario en este nuevo siglo, o bueno, gran parte de finalizando esta segunda década del siglo XXI, y que nos esperará a partir de la tercera década, a partir del año 2030. A manera de conclusión, ¿verdad? Y como exponer que esta presentación es parte de un sinfín de investigaciones que he realizado, que aquí les comparto, ¿verdad? Dos de mis artículos que me permiten exponerles a ustedes sobre la situación actual de esta guerra. Uno publicado, ¿verdad?, en Lisa Institute, en su sección de noticias, y otra pues a través de SEINACEP, donde ustedes pueden leer y comprender mejor cómo estamos actualmente y cómo tal vez hoy en día la inteligencia artificial cada día va creciendo más y penetrándose como una nueva línea de investigación crucial en las relaciones internacionales. Y finalizo, ¿verdad?, esta exposición con este pensamiento que les quiero compartir, creado por mi persona, y que parte prácticamente pues esencial del día a día en mis investigaciones, donde detallo que el campo de batalla del siglo XXI es un algoritmo. Agradezco por verdad la oportunidad y quedo abierto a preguntas o comentarios que quieran realizar al finalizar pues las demás exposiciones de los compañeros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando, por tu tan interesante exposición. Pasamos ahora con Luis Silvera. Adelante cuando lo desees. Puedes compartir también tu pantalla si así lo deseas. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, sí. Y ya se ve, ya se ve bien tu presentación también. Ok, déjame prender la cámara acá. Vale, perfecto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, inicialmente, para aprovechar el tiempo, en hacer honor al tiempo y aprovechándolo en su mayor medida, pues agradecerles por este tiempo, agradecerles por este espacio, a SEINASEC, a todas las organizaciones que hacen este Congreso de Relaciones Internacionales y a todos los que han estado aquí, pues, con estas ponencias de tan alto nivel. Genuinamente me siento muy honrado. Como lo pueden ver, bueno, la temática de hoy es bastante llamativa, en especial para los que vemos un especial interés en cómo el petróleo funciona como una vinculación precisamente con el poder político, ¿no? Eh, por eso, cuando empezamos a ver esta vinculación, también lo vamos a empezar a ver desde el punto de vista de la política exterior, que es lo que nos atañe en este momento, que es lo que en lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Inicialmente, bueno, quiero hacerles una pequeña aclaratoria acá. La aclaratoria es que esta conversación, esta ponencia que vamos a tener, es de rigor académico, es decir, que las posiciones que voy a plantear acá van a tratar de ser lo más objetivas posible. No hablan directamente de una posición política, de una posición personal, sino desde el punto de vista académico principalmente y de las investigaciones que se están desarrollando precisamente y bueno, del curso de esta propia investigación. Inicialmente, bueno, tenemos esta frase de un personaje que, bueno, quienes me conocen deben hacer referencia bastante a esto, entenderlo, que yo soy fanático de uno de los grandes pensadores de la política venezolana de todo el siglo XX, que fue Arturo Uslar Pietri, ¿no? Y tenemos una frase aquí que nos hablaba de un icónico artículo suyo llamado eh, Sembrar el petróleo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que él nos planteaba que si hubiéramos de proponer una divisa para nuestra política económica, lanzaríamos la siguiente, que nos parece resumir dramáticamente esa necesidad de invertir la riqueza producida por el sistema destructivo de la mina en crear riqueza agrícola, reproductiva y progresiva, sembrar el petróleo, que parece algo interesante, algo, digamos, contradictorio, sembrar el petróleo. ¿Realmente qué significa eso? Bueno, Arturo Goulart lo planteaba como esta manera de invertir precisamente lo que venía de esa bonanza petrolera que estaba en todo el periodo del siglo XX, invertirlo en infraestructura productiva, invertirlo en la sociedad, invertirlo en educación, invertirlo en que la propia Venezuela no se convirtiera en un modelo rentista que dependiera exclusivamente del petróleo venezolano. ¿Y por qué lo estamos hablando desde este punto de vista? Pues aquí hay muchas personas también que no son de Venezuela y que es importante para entender la política exterior de Venezuela, que entiendan que para entenderla se tiene que ver desde la perspectiva de que la historia de Venezuela depende en gran medida y se construyó en gran medida por la historia del petróleo y de su infraestructura. Como vamos a ver aquí, fíjense, este gráfico eh, nos muestra directamente cuál ha sido la producción petrolera y la significancia del petróleo en las exportaciones venezolanas. Denme un segundo acá que quiero ocultar esto de aquí. Listo. La dependencia estructural del petróleo en las exportaciones desde 1999 hasta el 2023, que es el espacio en el que vamos a estar evaluando, ¿no? Y fíjense que el petróleo y la exportación del petróleo era aproximadamente el 82-85% de todo el ingreso de las arcas venezolanas, de las exportaciones venezolanas. Entonces, todo esto no solamente sucedió en los últimos 20-25 años, sino por la construcción de todo un modelo que hacía que la infraestructura interna de Venezuela y por tanto su política exterior, como también una política pública, significara en gran medida una relación intrínseca con la producción y la exportación del petróleo. Al final están viendo, bueno, una variación de los datos en los últimos años, una caída bastante grave, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que entendamos con este punto que en Venezuela se significaba en gran medida su política exterior estaba de la mano con la producción de petróleo. Y por eso es que esto tiene sentido en esta ponencia, ¿no? Por eso es que está el nombre, petróleo y poder.
Cuando vemos esto, entendemos que Venezuela ha usado el petróleo no solamente como un recurso material, sino como un recurso, como un elemento de política exterior. Entonces, si bien a partir de 1999 la bonanza petrolera había constituido esas bases de un estado rentista que dependía casi exclusivamente de la producción petrolera, como lo vimos anteriormente, pero también nos lo plantean autores como Asdrúbal Batista, Bernard Momer. eh, Esto llevó a una centralización bastante grande del poder, a un clientelismo estatal basado en un aumento gigantesco del gasto público, que también hacía que la gran parte de la economía venezolana dependiera directamente del Ejecutivo Nacional, del presidente, ¿no? Entonces, esto también llevó a que si bien el periodo de la Cuarta República, desde 1958 hasta 1999 en Venezuela, se caracterizó por ese intento de una progresiva despolitización de la producción petrolera en torno a la política exterior, importante destacarlo allí, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marca un viraje radical en el interés ideológico de esta política exterior. Es decir, ya PDVSA, que es la petrolera estatal, ya su interés no era simplemente producir petróleo, sino también exportar la ideología que en este momento se estaba llevando, que era la revolución bolivariana, la llamada revolución bolivariana, ¿no? Entonces, para mí es importante plantearles esto, porque a medida de que vinculemos el petróleo como un elemento clave para la política exterior venezolana, bueno, vamos a entender la temática, ¿no? Y fíjense que aquí tenemos dos imágenes. A la derecha estamos viendo una imagen de Nicolás Maduro con Lula da Silva. A la izquierda estamos viendo una imagen de Hugo Chávez con el rey de Arabia Saudí en ese momento. Pero eso habla de cómo se empiezan a vincular y estas dos fotos tienen bastante importancia en ese ámbito, ¿no? De cómo se empieza a vincular la política exterior venezolana con la política petrolera. Entonces, aquí un pequeño gráfico, quiero mostrarles dos gráficos de manera rápida y disculpen que esté hablando tan rápido, pero bueno, el tiempo apremia, ¿no? Fíjense que estas son las exportaciones de Venezuela en el año 2006. Y el gran importador de Venezuela, el que más le compraba a Venezuela, la mayor parte hacia donde se dirigía era Estados Unidos, precisamente, con ese porcentaje que estamos viendo allí. Eh, pero es un importante porcentaje de las exportaciones venezolanas que se iban solamente en concepto de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos años 2006, el año del apogeo, que es lo que vamos a estar viendo en toda esta ponencia, el año de la política exterior, una política en fase expansiva, que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y fíjense que cuando cambiamos de esa fase expansiva de la política exterior a una fase restrictiva, que es lo que vamos a ver, vemos que precisamente esas alianzas cambian. Ya el principal comprador de petróleo en Venezuela no es Estados Unidos. Tenemos a Chinese Taipei, que es Taiwán, muy importante y muy llamativo que esté allí. Tenemos a la propia China, tenemos a la India, tenemos muchos países de Asia que forman parte de estos nuevos aliados estratégicos y compradores del petróleo venezolano. Esto para que lo tengan en cuenta que eso es solamente una diferencia de 6 años y también pasa por ese entendimiento de la vinculación de las alianzas extrarregionales y no tradicionales de Venezuela. Cuando pasamos al año 2020, donde esa política restrictiva ya estaba mucho más fuerte, donde, bueno, las sanciones económicas ya estaban teniendo un impacto bastante grande en la economía venezolana, ya ni siquiera Estados Unidos aparecen los principales compradores de petróleo venezolano. Está India, está China, está Cuba con principales compradores. Y esto tiene dos explicaciones. Uno, esta situación política que les estoy comentando y, por supuesto, la dinámica que ha habido entre Venezuela y Estados Unidos en los últimos 10 años principalmente, pero también tiene un eje bastante importante que quiero que tengamos como eje transversal en todo esto, que es la falta de datos para poder corroborar esta información. Esta información sale directamente del Observatorio de Complejidad Económica, pero hay mucha información oficial que no está reflejada y esa es una de las grandes consecuencias de las sanciones económicas, que al ser sanciones económicas como tal, pues Venezuela, con su necesidad de exportar, con su necesidad de hacer transacciones, bueno, no formalizaba estos procesos. Entonces, esto abría la ventana para que mucha de esta exportación y muchos de estos ingresos no quedaran registrados en lo poco que existía de la formalidad venezolana. Cuando pasamos al siguiente punto, bueno, vamos a ver aquí rapidito que en 2023 Estados Unidos vuelve a formar parte de estos principales compradores en Venezuela, ¿no? Desplazando también a China nuevamente, tomando en cuenta que estos son datos oficiales.
cuando vemos aquí precisamente, y creo que se fijan bastante en esto, que mediante la diplomacia presidencial, que es un concepto que básicamente abarca que la política exterior ya no está llevada desde el punto de vista de los ministerios de Relaciones Exteriores o las cancillerías, sino que se lleva personalizada por el Ejecutivo Nacional, por el presidente, por el jefe de Estado. Esto hace que todas las decisiones pasen directamente por él. Y esto tiene un hincapié bastante grande en Latinoamérica por este fenómeno del hiperpresidencialismo que estábamos viendo. Entonces, esa diplomacia presidencial y esta diplomacia energética fue clave para entender la proyección de la política exterior venezolana en este primer rango que estamos viendo, que es de color rojo, que es precisamente la administración de Chávez, desde 1999 hasta el 2002. Una vez que Chávez sale del poder y una vez que esa política empieza a cambiar y empieza a ser de una fase expansiva a una fase restrictiva, vemos cómo, tanto por las sanciones económicas como por la falta de mantenimiento de la industria petrolera, como el cambio de vinculamiento con los demás actores a nivel internacional, bueno, toda la producción petrolera cae drásticamente. ¿Y qué pasa con un país que dependía en un 80% de la producción petrolera? Pues sus políticas públicas empiezan a caer bastante. El gasto público empieza a caer bastante. Y por tanto, la política exterior ya no puede ser una fase, ya no puede estar en una fase de expansión, sino una fase de restricción, una fase de supervivencia. Vamos a ir un poco más rápido por acá. Fíjense, voy a saltarme esta parte que es más que todo metodológica. Aquí vemos cómo evolucionan los actores y las alianzas de Venezuela en torno a las exportaciones. Fíjense que drásticamente Estados Unidos cae en la última década y empieza a incrementar su vinculación otros actores que no son tradicionales, principalmente de Asia, bueno, no están alineados con la política que desarrolla Estados Unidos. Y bueno, vemos que precisamente la etapa de Chávez fue una etapa de la política exterior en fase expansiva. ¿Qué significa esta fase expansiva? Significa que la política exterior de Chávez fue que está financiada por esta bonanza petrolera, utilizó el crudo venezolano como una herramienta estratégica, basándose en la diplomacia presidencial para exportar la ideología que se está instaurando no solamente en Venezuela, sino en toda la región, y buscar la construcción de un mundo multipolar en contraposición de la hegemonía que planteaba el gobierno de ese entonces y la lucha contra el imperialismo, que se llamó por tanto en el discurso a Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos cuáles son los hitos, la creación del ALBA, la creación de Petrocaribe, que son herramientas de integración regional que terminaban siendo diseñadas para ganar influencia regional y blindaje diplomático. Entonces allí empezaba la diversificación de aliados, como China, y la fundación de estos nuevos espacios, como lo pueden ser el UNASUR y la CELAC. Posteriormente, bueno, estamos viendo precisamente esos hitos, la creación de estas herramientas, los acuerdos con China, la creación de estos nuevos espacios y la vinculación precisamente de la producción petrolera y esta estrategia que se está llevando con estos países y la bonanza y el gran incremento de las arcas venezolanas se utilizan para expandir una política petrolera a favor de Venezuela y de esta ideología que se estaba construyendo. Posteriormente a eso, Venezuela cambia, tiene un viraje completo en torno a esa fase expansiva y empieza a ser una fase restrictiva. Estos nuevos actores extracontinentales empiezan a ser mucho más importantes en la política exterior venezolana, como lo empieza a hacer de mayor medida China, como lo empieza a hacer Rusia, como lo empieza a hacer Turquía, Irán, que terminan siendo estos salvavidas desde el punto de vista diplomático y económico también para el Estado venezolano. Entonces, vemos que los principales hitos de esto son, bueno, el retiro y el debilitamiento de Petrocaribe y el ALBA, las alianzas extrarregionales, denme un momento, disculpen, las alianzas extrarregionales, eh, el uso del petróleo y el oro, importante aquí, como herramientas de negociación. Entonces, aquí vemos nuevamente los datos, como hasta 2016 hubo una estabilidad medianamente estable, valga la redundancia, en la producción petrolera de Venezuela y que a partir del año 2016 y
nuevamente, no ocasionado, pero sí incrementadas los efectos de, digamos, las consecuencias en la producción petrolera por las sanciones económicas. Repito, no fueron ocasionadas por las sanciones económicas, pero ciertamente, y en conceptos de los que hablan economistas como Toro Hardy, que las sanciones terminaban siendo una toxicidad para la propia economía venezolana, que ya venía en decadencia y lo que hizo fue terminar de enterrarla. Pero ¿qué sucede? Y es algo bastante importante con esta gráfica, que cuando vemos la recuperación o este incremento de la producción petrolera, fíjense en el año 2020, que es que empieza esa introducción y empieza ese incremento en la producción petrolera, fue antes del levantamiento de las sanciones o el levantamiento de muchas sanciones en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que Venezuela empezaba a aumentar su producción petrolera, incluso teniendo las sanciones económicas. Entonces eso habla bastante también de la concepción y el entendimiento de la caída de la producción petrolera y la vinculación con estas variables, ¿no? Aquí tenemos unos gráficos que quería mostrarles, pero bueno, por temas de tiempo voy a saltar también. Esto es la inflación intermensual. Fíjense que el punto más alto está en 2019, eh, que llegó a una barbaridad. Esto es lo que les comentaba, que las reservas de oro empiezan a ser bastante utilizadas como herramienta de negociación, que estuvieron estables por más de 15 años, y a medida que esta producción petrolera caía, bueno, se empezó a utilizar el oro como una herramienta de negociación también. A falta del petróleo se utilizaba el oro. Y fíjense que todos estos procesos van de la mano con una tasa de crecimiento, y en este caso de crecimiento como tal, del PIB venezolano, en donde este periodo que estamos viendo que fue bastante drástico para la industria petrolera y por tanto para la política exterior venezolana, terminó en una contracción económica bastante fuerte durante al menos 5 años aproximadamente. Aquí, bueno, voy a saltar esto también porque es nuevamente lo que estuvimos viendo, pero vayan viendo cómo ese azul gigante es Estados Unidos. Yo les voy a ir repasando los años. El anterior es 1999, ahí vemos Estados Unidos. Sigue Estados Unidos en el año 2006. Estados Unidos es grande, pero ya no tanto en el año 2012 y empiezan a incorporarse actores de Asia, principalmente China e India. En el 2013 esto sigue cayendo, que fue el primer año de mandato de Nicolás Maduro al frente del gobierno venezolano. En el año 2017 esta participación era cada vez más alta por actores como China y cada vez más baja por otros actores y vemos un incremento importante de la aparición de Cuba en el mapa de las exportaciones de Venezuela. Vemos más adelante, en el año 2018, que el escenario sigue muy parecido. Vemos en el año 2020 que India acumula casi el 40% de las exportaciones venezolanas. Ya no aparece prácticamente Estados Unidos, solamente en un 3%. Posteriormente, en 2023, vuelve Estados Unidos como uno de los principales compradores de petróleo en Venezuela y principalmente porque en este año empiezan a darse las conversaciones y el levantamiento de sanciones económicas a Venezuela por parte de la administración de Biden. Y bueno, básicamente esto se resume en que cuando el petróleo se agota, también lo hace el proyecto político el cual sustentaba. Durante la administración de Chávez, que es lo que hemos visto hasta ahora, la bonanza petrolera permitió articular una diplomacia expansiva, una diplomacia orientada a la integración regional y a la proyección ideológica mediante herramientas como Petrocaribe, el ALBA, el UNASUR, la CELAC y la cooperación energética bilateral. En contraste, la etapa de Maduro fue todo lo contrario, fue una etapa restrictiva, una etapa de supervivencia diplomática, marcada por la caída de producción petrolera, por todas estas razones que hablamos anteriormente, y también por el colapso económico, consecuencia de la caída de la producción petrolera y el aislamiento internacional, donde vemos que la política exterior se reconfigura bajo una lógica de supervivencia diplomática y alianzas extrarregionales. Y estos indicadores macroeconómicos y comerciales confirman que la pérdida de renta petrolera redujo drásticamente el margen de maniobra internacional de Venezuela. Y así el petróleo no solamente financió la acción exterior del Estado venezolano, sino que definió su naturaleza, sus límites y su capacidad de influencia regional y global. Aquí tienen mis redes, tienen mi contacto, estoy completamente a la orden por acá. Disculpen si me extendí el tiempo, pero muy agradecido de esta oportunidad. Y si tienen algún comentario, incógnita, insulto, cualquier cosa que quieran comentar, bueno, estoy completamente a la orden por acá. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Pasamos a continuación a la presentación de Marco Antonio Rivera. Marco, adelante. Gracias, voy a comenzar a compartir. Me indican cuando se visualice de manera correcta. Ya debería verse, ¿no? Correcto, muchas gracias. Pues bueno, yo sé que ya estamos sobre el tiempo prometido por la programación del Congreso, pero bueno, me agradezco nuevamente el espacio, ya el segundo año consecutivo en poder colaborar en este espacio que SEINASEG muy acertadamente organiza y que celebro que en esta ocasión se esté extendiendo con colaboradores institucionales que están dándole más alcance y profundidad al debate y al intercambio de ideas y temáticas actuales de las relaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, pues bueno, voy a revisitar un tema de lo que ya se han venido hablando de diferentes perspectivas, de diferentes visiones, pero que, pues digamos, es justamente el centro de gravedad hoy en las relaciones internacionales y en la política mundial. El tema es la reconfiguración del poder y los conflictos, las perspectivas sobre la inteligencia artificial, las corporaciones tecnológicas y el futuro de la defensa. Solamente mencionar que esto parte justamente de mi actividad dentro de mis estudios de doctorado directamente y que es algo que está pues plenamente en construcción, en expansión, en trabajo fino y pues bueno, me da gusto compartir justamente en esos espacios justamente parte de esos avances. Siempre, al igual que cada vez que tengo la oportunidad de presentarme en un espacio, tomo unos minutos, no importa sacrificar parte del tiempo, pero justamente para hacer la reflexión inicial de que el espacio en el que habitamos justamente en estos momentos, todos y todas quienes estamos discutiendo y escuchándonos y debatiendo sobre estos temas, pues corresponde a una serie y una cadena justamente de privilegios o de cosas que nos permiten justamente mantener esta conexión, pero pues a la misma vez en este mismo momento y en este mismo planeta hay un número de conflictos armados, de conflictos violentos que están cobrando la vida de tanto uniformados como de civiles alrededor del mundo. Es Palestina, es Ucrania, es Sudán, es Tailandia contra Camboya, es México y su violencia armada, es Venezuela y el asedio estadounidense y son muchas otras geografías que no podemos ignorar solamente. Y bueno, quiero retomar una locución latina por excelencia de películas que todos de alguna u otra manera conocemos, que es Si vis pacem para bellum, que en la traducción ya al castellano o a nuestro español es la máxima de si quieres paz, prepárate para la guerra. Escrita ya en la decadencia del Imperio Romano, casi a la caída justamente de una de sus capitales, Flavio Vegecio la escribió. Y bueno, ¿por qué la retomo? Bueno, plantea una paradoja que actualmente en los discursos de las grandes potencias actuales se está retomando, ¿no? Al final, esta locución latina nos presenta la paradoja fundamental de que prepararse para la guerra también es en una instancia una forma de preservar la paz. Y justamente eso está al debate. A propósito de eso, no es digamos, se conjunta con las transformaciones recientes en el sistema internacional, particularmente por Estados Unidos, en su reciente reunión en Cuántico, en la base militar de Cuántico, con los principales comandantes de las Fuerzas Armadas, donde oficializan este cambio del Departamento de Defensa a la ahora Departamento de Guerra por parte de Pete Hegseth, titular del departamento, dando este discurso justamente de dar la bienvenida al Departamento de Guerra y dando fin a un Departamento de Defensa. Ahorita analizaremos en el discurso eso, qué es lo que se propone a nivel internacional. Y retomando justamente la máxima locución latina de Flavio Vegecio de que quienes aspiran a la paz deben o deberían prepararse para la guerra. Esto en el discurso justamente de Pete Hegseth ante los militares en Cuanti. Y textualmente también retoma este elemento Pete Hegseth diciendo que veremos, en este momento de urgencia se requiere, por supuesto, y hace una lista muy puntual, más tropas, más municiones, más drones, más Patriots, más submarinos, más bombarderos B-21, requiere más innovación, subraya más inteligencia en todos los ámbitos y una ventaja competitiva. Este cambio del discurso es claro que no solamente se da por Estados Unidos como potencia militar del mundo, sino también las subsecuentes potencias militares o potencias políticas del mundo.
Los vemos, lo vimos a lo largo de lo que fue 2025 en los diferentes desfiles militares que las principales potencias militares hicieron. China con su conmemoración de la Segunda Guerra, Rusia con el Día de la Victoria, mostrando el poderío militar, el músculo militar y el factor militar como un elemento que, pese a las múltiples problemáticas del mundo actuales, sigue siendo un elemento central en la política mundial. Este cambio en la retórica del discurso plantea algo fundamental que desde relaciones internacionales se ha estudiado, y justamente el tono de un carácter o de un discurso defensivo se transita a un discurso de carácter ofensivo. Dejamos la idea de tener que defendernos a una idea de que es momento de comenzar a atacar, de comenzar a movilizar recursos variados, tecnológicos, militares, económicos, ideológicos, para justamente garantizar la supervivencia. Estos elementos dentro de la disciplina de relaciones internacionales pues vuelven justamente a estos postulados más clásicos del realismo, transitando desde el realismo político a sus actualizaciones posteriores como el neorrealismo, el realismo estructural, ya sea el defensivo u ofensivo, y vuelven justamente al plano de la política, del análisis de lo internacional, estos conceptos fundamentales de la competencia, la confrontación, de la búsqueda del poder nacional, de la proyección de intereses y particularmente que uno que me gustaría rescatar, que es el de la multipolaridad. Hablando propiamente de la etapa en la que nos encontramos, inteligencia artificial, y vinculándolo con la propuesta que el día de hoy quiero compartir con ustedes, es importante anunciar que, bueno, pensar la inteligencia artificial a la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos y todavía es debatible hasta qué punto, pues bueno, ya se venía anunciando con bastantes años de digamos, de anterioridad, ¿no? En 2017 hay una obra que recomiendo que pueden consultarla de Klaus Schwab, titular del Foro Económico Mundial, donde justamente era de los primeros en publicar abiertamente sobre la llegada de la cuarta revolución industrial. En su momento, para 2017, fue duramente criticado el texto de Schwab, justamente por lo arriesgado de en ese momento, ya casi a 9 años, justamente ese momento, 8, 9 años, decía esta fusión tecnológica entre las dimensiones de lo físico, lo digital y lo biológico. Él ya hablaba que la velocidad y el alcance de las tecnologías iban a justamente a transformar los diferentes ámbitos de la sociedad mundial, y ya anunciaba tecnologías como la IA, el aprendizaje profundo, la IA generativa, el Internet de las cosas, Big Data, la analítica avanzada, la computación en la nube y sobre todo el ciberespacio. Ojo, la cuarta revolución industrial no se debe confundir con el término de la industria 4.0, que es un término más empresarial, valga la redundancia, comercial, que fue propuesto por la Cámara de Comercio de Alemania justamente por los mismos años, pero el texto de Schwab va justamente a ámbitos políticos, sociales y hasta culturales, solamente como un antecedente. Hoy en día tenemos un mar de información, un océano de información infinito respecto a la inteligencia artificial, respecto al armamento, respecto al ciberespacio, pero bueno, digamos, hay justamente el trabajo de uno dentro del ámbito académico, universitario, profesionalizante, pues es justamente empezar a discernir entre esas fuentes, entre más confiables o verificables mejor, ¿no? Aquí presento algunas de las que son como las tendencias más fuertes dentro del análisis y de diferentes estadísticas e índices de la inteligencia artificial y del gasto del factor militar en el mundo. Solamente anunciar la inteligencia artificial, que es algo que se ha venido ya rastreando, sobre todo sus impactos con anterioridad al último reporte del Foro Económico Mundial en su Global Risk Report, anunciaba justamente que a los dos, tanto a los 2 como a los 10 años, el elemento tecnológico, la dimensión tecnológica es de preocupación y de suma gravedad. A 2 años nos indican que la desinformación y la malinformación, la que es malintencionada para generar algún efecto negativo, esta debería estar encabezada en el número 1, en el top número 1 de los riesgos percibidos por la sociedad. También vemos el ciberespionaje y la ciberguerra, que bien ya lo anunciaban mis colegas anteriores, pero a 10 años, a pesar de que el planeta puede estar colapsando climáticamente, como puede mostrarlo el Foro Económico Mundial, el quinto y sexto riesgo percibido es tecnológico, sigue siendo la desinformación y la malinformación, pero tiene presente ahora los efectos negativos de las tecnologías de la inteligencia artificial.
En esto se publica febreros de cada año, estamos a unos meses de conocer justamente la actualización por parte del foro y podemos hacer un ejercicio prospectivo de pensar en dónde encontraremos justamente los riesgos tecnológicos a 2 y a 10 años en la humanidad. Ahora bien, el auge de la inteligencia artificial, que es lo que tenemos, porque el desarrollo y remontamos a la historia, va desde los años 50 del año del siglo anterior, el auge de la inteligencia artificial que tenemos particularmente se da en un mundo que particularmente no se caracteriza por la etapa más cooperativa, negociadora o justamente de la sociedad internacional en su conjunto, sino en una donde el multilateralismo y las organizaciones internacionales están completamente cuestionadas por su incapacidad de atender las grandes problemáticas mundiales, ¿no? Entonces, el auge de la IA justamente se da en un mundo con profundas rivalidades y estos dominios, tanto la inteligencia artificial como el ciberespacio que derivan del ámbito científico-tecnológico, se suman justamente a estas dimensiones en donde los estados van a competir, ¿no? Esto también ya lo anunciaba Joseph Nye con su obra The Future of the Power, autor emblemático de relaciones internacionales, que no hace mucho pasó a otro plano, y que anunciaba justamente que el ámbito tecnológico solamente se sumaba a este engranaje del poder militar, del poder económico y del poder tecnológico, evidentemente. Y también algo muy importante que yo sumaría es que cuando pensamos el ciberespacio y la inteligencia artificial, si solo la pensamos en la dimensión no tangible, en la dimensión virtual que no podemos tocar, pero que sí podemos manipular a través de dispositivos, esta dimensión también tenemos que anclarla a que tiene una conexión irrompible con el entorno físico. Y esto existe y funciona, es gracias a los grandes data centers en el mundo, es gracias a las tierras raras, es gracias a la producción de energía eléctrica y es gracias a los sistemas de refrigeración que cuestan mucho medioambientalmente. Entonces, olvidar que toda esta tecnología o que esta dimensión parte probablemente de muchas minas de tierras raras en África Central, es importante para no desvincular la dimensión del ciberespacio con la dimensión física a la cual es, digamos, sujeta. Y voy avanzando para cumplir justamente con mis 10 y dejar espacio últimamente al debate cierre del Congreso. Bueno, destaco y recomiendo que si quieren justamente entrar al debate de la multipolaridad de la actualidad y pensar quiénes son esos centros de poder, pues John Mearsheimer también en su momento hablaba justamente de estos esquemas de reparto del poder a nivel global. Y bueno, él propone justamente la multipolaridad desequilibrada, que solamente la plasmaré de esta manera, pero que les dejo a su consulta y con estos elementos quiero justamente ir cerrando la participación. La inteligencia artificial, adentrarnos a ella más allá digamos, del entorno pop o del entorno superficial es, créanme, más complejo de lo que pareciera, porque la inteligencia artificial nacida en el siglo anterior, en los 50, retoma un debate mucho más filosófico de lo que pareciera porque se cuestiona inicialmente cuál es la naturaleza del funcionamiento del pensamiento humano y tratando de responder cómo es que nosotros como humanos pensamos, no nuestro contenido porque podemos pensar muchas cosas, sino los procesos cognitivos que ocurren en nuestro cerebro para justamente la percepción, comprensión y organización de esa información que recibimos del entorno. Y pensamos todo lo que recibimos del entorno a través de nuestros sentidos, que es información y que nuestro cerebro lo tiene que procesar para hacer reaccionar en milisegundos y tomar decisiones, eso justamente es lo que la inteligencia artificial quiere llegar, esa velocidad y capacidad de procesamiento de la información. Como tal, pensar o emular el pensamiento humano no es justamente su propósito, solamente los increíbles procesos cognitivos que en nosotros ocurren. Y hay un debate que es inacabado hasta la actualidad, replicar la forma en que nosotros actuamos o simplemente replicar los procesos cognitivos, que entonces estaríamos hablando de nuestra racionalidad. Eso es el debate de la inteligencia artificial, porque si solo se replican nuestros procesos cognitivos, la racionalidad, entonces no se va a actuar justamente como los humanos actuaríamos en la mayoría de escenarios. De los padres fundadores, ya todo esto debería empezar a ser un poco más de dominio público. Alan Turing, justamente, y John McCarthy son los dos nombres que teníamos que tener en mente,
que desde los 50 se empezaron formalmente con la definición y conceptualización de la inteligencia artificial, partiendo justamente de que si el pensamiento se da por una, digamos, por una ecuación matemática, esto puede ser computable y esto, si se expresa en sistemas computacionales, puede llevarse justamente al plano de lo artificial, ¿no? Tenemos a Alan Turing, que es el padre de la informática y de la inteligencia artificial, el famoso creador de la prueba de Turing, y su artículo de Computing, Machinery and Intelligence, donde justamente se hace la pregunta de si las máquinas pueden llegar a pensar. Y John McCarthy, que enarbola justamente en la conferencia de Dartmouth en 1956 el concepto de inteligencia artificial y fue cofundador y fundador de los dos centros de inteligencia artificial más importantes en la actualidad, del MIT y del Stanford Artificial Intelligence, desde el 59 y en el 62 puntualmente. Los campos fundamentales de la IA, porque no solamente es pensarla a través de nuestra computadora, platicando con ChatGPT, Gemini o cualquier otra, sino que los campos fundamentales que comprenden y comprenderán el futuro de la IA, tenemos que entender que al menos son 6 que identificaba McCarthy: el procesamiento del lenguaje, la representación del conocimiento, este razonamiento automático, el aprendizaje automático, la visión computacional y la robótica. Y bueno, estas son ideas finales con las que quiero cerrar, ya para no abusar del tiempo. Hago una vinculación justamente con lo que John J. Habermas presentaba en su obra, también del siglo anterior, de Ciencia y Técnica como Ideología, donde, digamos, los procesos científicos, tecnológicos y de innovación no podemos pensarlos objetivos ni libres de juicios o de intereses y valores detrás, porque justamente el qué se desarrolla, el cómo se desarrolla y el qué se aplica frecuentemente va influenciado por un contexto económico, principalmente político y también ideológico. La inteligencia artificial nos ha llegado a todos en nuestros diferentes quehaceres profesionales ya como una necesidad, como un panorama donde todos tenemos que aprenderla a utilizar porque es lo que sigue, es el futuro, es el mañana, y si no dominas las herramientas, evidentemente quedarás desplazado. Pero de fondo, los otros grandes procesos de la inteligencia artificial van abocados a lo que ya mencionaban, al ciberespionaje, a la vigilancia, a la guerra, a los nuevos entornos operacionales y estratégicos de la seguridad, donde la información, la privacidad y los datos se vuelven justamente un recurso primordial, ¿no? Entonces, con eso, digamos, quisiera cerrar, también recomendar la lectura de Lynch Thomas de la Universidad de la Defensa en Estados Unidos, para seguir el futuro de la gran competición entre las grandes potencias, donde se señalan Estados Unidos, China y Rusia, y con todos estos elementos que se han vertido a lo largo de este Congreso. Yo agradezco y celebro nuevamente esta cuarta edición del Congreso, más grande, más extendida, renovada y con mayor alcance. Y pues bueno, igual a cada uno de los ponentes, las y los ponentes que nos compartieron sus perspectivas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por tu muy buena presentación. Pasamos a un pequeño espacio de preguntas por cuestiones de tiempo. Solamente vamos a hacer dos o tres preguntas. Aquellos que tengan consultas para los expositores, por favor, levanten sus manos y les pedimos, por favor, que sean breves, tanto quienes pregunten como los expositores al responder, dado que ya estamos sobre el cierre del Congreso. Bueno, en caso de que no haya ninguna consulta, Juan Andrés, te paso la palabra para continuar con el cierre del Perdona, Congreso. una sola pregunta en el chat, que si Luis Silvera lo puede responder lo más rápido posible. Bien. Sí. ¿La leo yo o quieren leerlo ustedes o cómo? Ah, vale, no, si quieres, Dante, para que la leas como Sí. moderador y la puedas responder. Sí. Perfecto. A partir de los datos que presentó Luis sobre la caída de la producción del petróleo y el cambio en la diversificación de exportaciones, ¿qué tipo de estrategia económica considera viable para que Venezuela reduzca su dependencia del crudo sin generar impactos sociales severos? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Voy a tratar de responderlo lo más rápido posible. Lo inicial es eso, ¿no? El objetivo de no generar impactos sociales tan fuertes. Eventualmente eso va a significar que
que va a tener que haber un cambio en torno a cómo la sociedad se relaciona con el Estado venezolano. Es importante eso porque no es algo que viene, repito, pasando 20, 25 años, algo que lleva 50 años gestándose la concepción de la sociedad, una sociedad rentista, una sociedad dependiente del Estado, bueno, se ha construido así, ¿no? Entonces es importante eso, que no puede ser un cambio drástico, un cambio que sea de golpe, sino que tienen que empezar a darse las concesiones y empezar a darse las configuraciones para que las personas que actualmente dependen en una gran medida del Estado no se vean al día siguiente sin ese sustento, sino que sea un proceso gradual en el que principalmente, y respondiendo a la pregunta, ¿qué tipo de estrategia económica? Bueno, la principal, sembrar el petróleo, sembrar esto que significa el ingreso de la renta petrolera. Y esto entendiéndolo como si bien hay actualmente un auge bastante grande de las teorías verdes, de las economías verdes, de la economía sustentable y de estas nuevas energías, el petróleo sigue estando en una amplia demanda a nivel mundial. Si bien los países desarrollados, digámosle así, a pesar de que tenga choques con ese concepto, pero si bien los países desarrollados están bajando su porcentaje de producción, mejor dicho, de necesidad de petróleo para su producción energética, los países en vías de desarrollo, los países en desarrollo, los países subdesarrollados todavía tienen una amplia y una gran demanda del petróleo como recurso energético. Entonces allí es donde Venezuela tiene que aprovechar estos años que todavía tiene de producción petrolera y en el mercado energético del petróleo y empezar a, primero, recuperar la industria petrolera. Ese es el primer paso, recuperarla, industrializarla, que las personas preparadas estén al frente de la industria petrolera y despolitizarla, que ya no sea PDVSA una exportadora de ideología, sino que sea para lo que fue creada una exportadora de crudo. Y esos ingresos que vayan dirigidos a la educación, que vayan dirigidos a la reconstrucción de la infraestructura económica y petrolera de Venezuela y que eventualmente se vaya diversificando los ingresos de Venezuela, como se puede ser el turismo, como puede ser las tierras raras que tienen bastante auge aquí. Entonces, esto muy corto, pero esos serían los pasos básicamente. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta, por tu respuesta. Creo que estamos finalizando el espacio de preguntas. Ahora sí, Juan Andrés, te cedo la palabra. Muchas gracias, Dante, por la moderación y a los ponentes, que ahora retomaré en agradecimientos, pero como vamos sobre la hora, doy lugar a que el presidente de Eurodefense Home en España, Amin Lejarza, pueda dirigir unas palabras en el marco de este cierre. Adelante, Amin. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos. Unas ponencias excelentes. No voy a mentiros, tampoco no he podido estar atento a todo el congreso, pero lo poquito o lo mucho que he podido ver, como va a ser grabado, además voy a aprovechar luego para ver algunas de las ponencias, sobre todo de los míos. Aquí sí que quedo bastante mal, pero me voy un poco a reafirmar sobre algunas palabras que di ayer respecto a agradecer a CEINASEG y a CEDEMA por todo el esfuerzo y sobre todo por la confianza depositada en nuestra organización también para participar en esta primera edición. El trabajo que habéis hecho, CEINASEG, es increíble, CEDEMA también. Nosotros este año solo hemos podido aportar un poquito, esperamos el año que viene seguir aportando y seguir haciendo algo mucho mayor y incluyendo a toda esta iberofonía en gran medida que nos encontramos sobre todo aquí presentes, y que me alegra mucho de poder seguir sumando y tratando temas de una y otra parte en este caso, a los lados del Atlántico. Y nada, agradeceros a todos de estar aquí, de escucharme por estas palabras y daros las gracias y la enhorabuena por estas jornadas y este congreso académico. Saludo. Muchísimas gracias, Amin. Gracias a Eurodefense Joven España también por la colaboración y por la aportación de ponentes y de sobre todo también la dirección de varias de las mesas que hemos tenido. Y ahora devuelvo la palabra, ¿no? Porque el presidente de Eurodefense tenía que retirarse
pero le devuelvo la palabra a Dante Seas para que pueda hablar en representación de SEDEMA, a quienes en el final también volver a agradecer, pero que nos cuente un poco también de lo que es la organización y de las impresiones para con este evento. Adelante, Dante. Bien, muchas gracias Juan Andrés. De vuelta, agradecer en nombre personal por la oportunidad de participar en este congreso y además en nombre de SEDEMA por, bueno, darnos esta posibilidad de acompañar una iniciativa tan positiva para bueno, la Academia Iberoamericana de Relaciones Internacionales. Em, Cuento un poco sobre lo que es SEDEMA para aquellos que estén interesados, que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales para conocer nuestro trabajo y empezar a sumarse también a nuestras iniciativas bueno, remotas, para aquellos que estén y aquellas que estén en el exterior, para aquellos que estén en Argentina, también aquellas iniciativas presenciales. SEDEMA es una organización de la sociedad civil justamente de Argentina, con presencia en diferentes provincias del país, pero también bueno, con miembros y con audiencia en el resto de América Latina. Nuestros objetivos principales son, bueno, difundir la disciplina de las relaciones internacionales desde una perspectiva multidisciplinaria. En nuestro equipo hay especialistas, bueno, justamente en relaciones internacionales, en ciencia política, comercio internacional, economía, pero también turismo, periodismo. Nuestra idea es crear un puente entre la academia y los mundos de la diplomacia y de la cultura, por eso trabajamos mucho sobre hacer, por ejemplo, visitas a embajadas, visitas a centros culturales, visitas a museos que permiten salir un poco del aula y conectar un poco con el mundo real de las relaciones internacionales y de, el intercambio cultural. Y principalmente buscamos crear espacios de networking para jóvenes profesionales que están iniciando en el mundo académico o en el mundo profesional de las relaciones internacionales. Por eso también celebramos muchísimo la participación en este congreso donde hay grandes profesionales. Eh, Siempre hacemos foco en los valores de la difusión horizontal del conocimiento, para lo cual también este congreso creo que aporta muchísimo. El valor de la participación juvenil, el valor del pluralismo y el valor de la cooperación tanto individual como entre instituciones. Las actividades que hacemos en el plano virtual, que es creo que el que más puede interesar en este espacio, son charlas, congresos, conferencias, hacemos cursos, seminarios específicos sobre algunas temáticas de relaciones internacionales, como puede ser la cooperación subnacional o también sobre áreas geográficas particulares, como hemos tenido seminarios sobre China, sobre India, sobre la Unión Europea, próximamente sobre África para aquellos que estén interesados. Y bueno, pronto lanzaremos en las próximas semanas una revista sobre relaciones internacionales donde están todos mucho más que invitados a bueno, enviar a futuro sus escritos en caso de que quieran publicar. Y bueno, serán bienvenidos para tener un espacio y poder difundir sus ideas. Bueno, Juan Andrés, muchas gracias de vuelta por invitarnos y te paso nuevamente la palabra. Genial, muchísimas gracias Dante, gracias a SEDEMA, en este caso a quien extendemos nuestros agradecimientos por el apoyo en comunidad, en difusión, visibilidad y en la moderación de las mesas de este congreso. Aclaro para todos y así informo una puntualización de interés, que todas aquellas personas que estén interesadas en el certificado todavía están a tiempo de solicitarlo durante todo este día, incluso valorando si tienen alguna duda o dificultad, que podamos extenderlo más allá para que puedan recibir su certificado aquellos que estén interesados, ¿no? Aquellas personas que estén interesadas. Y bueno, agradeciendo a los que se han quedado hasta el final, a los que nos van a escuchar más adelante en la grabación, y igualmente invitándoles no solo a seguir a Eurodefensa y a SEDEMA en las redes que también ha compartido Dante, sino a sumarse a nuestra comunidad en SEINASEC, que nos pueden encontrar con el mismo nombre en redes sociales o LinkedIn, y darles las gracias por no solo aguantar hasta el final, sino además de eso, poder compartir e intervenir en estos 2 días de disertaciones en 4 mesas, con en torno a 16, 17 ponentes y los diferentes moderadores, que ha sido de un espacio realmente enriquecedor, que agradecemos los buenos comentarios y valoraciones que hemos tenido, las intervenciones, y cierro, ¿no?, con esta idea de cómo desde la conexión, la colaboración y la visibilización de los jóvenes profesionales conjunto a los expertos que tienen más trayectoria, se pueden construir espacios de calidad y de formación transversal como este. Así que más dilación, agradecidos nuevamente a SEDEMA Eurodefense, y nos vemos en la próxima edición más grande y mejor para el 5º Congreso de Relaciones Internacionales. Pasen feliz semana.